Hola historietas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un invitado especial, se llama Esteban Ayala. Él es biólogo de la Universidad Javeriana y lo traje porque el video de hoy va a ser como algo un poco más sobre prehistoria. Quiero empezar como a investigar un poco sobre ese tema. Esteban, como ya dije, es biólogo. Estuvo mucho tiempo en un grupo de investigación de biología evolutiva, entonces creo que es la persona ideal para hablar de estos temas. Es hincha de Millonarios y es mi mejor amigo. ¿Algo más a tu hoja de vida? Me gusta mucho la música Ujú. y el arte en general. Ok, listo. Entonces la dinámica va a ser la siguiente. Yo tengo unas preguntillas pues para hacerle a Esteban, preguntas que a mí como historiadora desde mi óptica de ciencias sociales se me ocurrió. Em, y él pues dentro de su sabiduría va a responderlas. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Nos puedes hacer, por favor, un resumen rápido de la teoría de la evolución según la biología? Cuando se habla de la teoría de la evolución, la primera pregunta siempre surge en el origen, Ajá. es decir, de dónde venimos, cómo hemos llegado hasta acá, pues porque las primeras teorías, que ya más adelante lo vamos a hablar, son más instantáneas o Mitológicas. sí, Ujú. desde otros puntos de vista. Ya. Según la biología, lo primero o la primera aproximación a una teoría, a una idea, a algo, algún concepto con respecto a cómo se ha dado la evolución de las especies, fue Lamarck o las propuestas de Lamarck. Y Lamarck proponía que si yo tenía una dificultad como individuo y lograba pasar de generaciones, es decir, tener hijos, muy probablemente las adaptaciones que yo había tenido se las iba a pasar a mis hijos, a Ujú. mis congéneres, porque Ujú. lo que empezó a hacer concretamente fue observar patrones, sobre todo del paleolítico, de especies ya antiguas, Ajá. observar patrones en características, describirlos y ver cómo esos pasaban a lo largo del tiempo. Sin embargo, pues la parte que viene a continuación, la propuesta que hace Darwin, ya no es algo tan instantáneo, porque la idea de Lamarck era algo absurdamente instantáneo, era de una generación a otra. Ujú. Y lo que empieza a evidenciar Darwin es que tiene un lapso de tiempo mucho más largo. Lo que se empezó a dar cuenta Darwin a raíz de esta idea, porque no es algo aislado, y eso es algo muy interesante que sé que pasa en la historia, pero que también pasa significativamente en la ciencia, Mm. y es que el origen de las ideas generalmente es otra idea. Ujú. Y el origen de una respuesta generalmente es una pregunta que ni siquiera alguien se ha hecho, sino alguien más se la ha hecho. Ujú. Lo quiere decir que a raíz de la pregunta o los intentos de respuesta que tuvo Lamarck, Darwin lo que se dio cuenta es que el lapso de tiempo era mucho más amplio y que no había solo una característica, sino las primeras propuestas y la base fundamental de la teoría que propuso Darwin como el origen de las especies va mucho a mecanismos. Y estos mecanismos son sobre todo mecanismos de selección. El primer mecanismo de selección, que es el más grande, es el mecanismo de selección natural. Ujú. Un mecanismo que la mayoría de personas describe como el más fuerte es el que Sobrevive. sobrevive, tal Ujú. cual. Sin embargo, realmente la mejor descripción es que es el mejor adaptado. ¿Por qué? Porque si tú comparas eh, los roedores de la época con los dinosaurios de la época, los más fuertes eran los dinosaurios. Sí. Pero quienes sobrevivieron fueron los roedores. Mm. ¿A razón de qué? De los tamaños, Ujú. por dar un ejemplo muy rápido. Hay muchas fuerzas Ajá. direccionando esa evolución. Hay Ujú. muchas fuerzas, tanto los predadores como el alimento, el contexto, todo El eso son fuertes, ambiente. exacto, el ambiente, que están direccionando la evolución. Algo así como en la historia, cuando uno va a ver un proceso histórico que ve un montón de cosas. Ok. Muchas cosas. No es Ujú. solo un rey que determinó toda la historia, Ujú. sino es ese rey con respecto a muchas otras Ok. cosas. Y dentro de esas otras fuerzas, él empezó a escribir algo muy importante que fue la selección sexual. Un punto fundamental para teorías que más adelante van a complementar toda esta ley y que pues Ujú. hoy en día ya es una ley. Ok. Empezó como una teoría y hoy en día ya es una ley ¿Cómo es la ley? ¿La ley de? del origen de las especies. Ok. O sea, de la Listo. evolución, de que la evolución es de donde venimos. Ok. Eh,
La selección sexual es, entre comillas, lo más básico y es que el objetivo de la evolución, el objetivo de toda la vida en sí es pasar de generación, Ujú, ¿sí? ujú, Y el éxito se consigue pasando de generación. ujú, Y ya vamos a hablar un poquito de las unidades de medida para este éxito de trascendencia, ujú, pero vamos a tener ese objetivo muy claro. Eso es principal, fundamental. Y es que la selección sexual, como en la mayoría, bueno, hay un montón de organismos que no necesitan otro para aparearse y ujú. reproducirse, pero la complejidad de la vida hoy en día, en una gran proporción, depende de ello. Sí. Sobre todo los Homo sapiens, que son Ujú. una especie de nuestro interés en esta ocasión. Sí, hasta ahorita no es posible reproducirnos sin óvulo y sin espermatozoide. Así sea Ajá, fecundado, artificial ajá. o naturalmente, que son dos palabras muy interesantes que vamos a ver más adelante. Y creo que la propuesta ahí de Darwin termina siendo esa, que no es el más fuerte, sino el más adaptado, y el más adaptado desde el punto de vista del éxito de trascender sus genes. Ya empezaron a desarrollarse a lo largo del tiempo, Darwin ya había muerto, y empezaron a otros autores a complementar esta idea. Ujú, Entonces, aquí es donde ya otras áreas de la ciencia empiezan a implicarse, la estadística, la matemática, y es que el primer gran autor, después de Darwin, que hace un aporte significativo es Mendel. Y aquí es mm, donde todo se pone más interesante, porque Mendel fue incluso antes y empezó a evaluar características más sencillas para demostrar esas temporalidades de las que Lamarck ya había errado, que Darwin ya venía proponiendo, pero que no había una manera de medirlas. ujú, Entonces los famosos guisantes de Mendel ujú, empiezan a tomar una fuerza grandiosa, ujú. porque los guisantes de Mendel estaban incluso en condiciones controladas. Ok, Él era quien sí, sembraba, él ajá. era quien los movía, él era quien les proporcionaba sus nutrientes. No Ujú. era algo que fuera una selección completamente aleatoria, Sí, era un poco más cómo funciona la ciencia actualmente de uno intentar manejar totalmente las condiciones alrededor. Mm, controlarlas por completo. ujú, Eh, y en ese orden de ideas, mmm, empieza la genética por ahí a sonar y a generar sus bases. ujú, Y es definitivamente el punto de quiebre en el que no solo se puede soportar más lo que venía diciendo Darwin, sino que ya se puede demostrar desde más puntos de vista. Y en efecto es como ese punto de partida ajá, que logró compactar muchas cosas, pero pues de ahí en adelante hoy en día se han desarrollado muchas más. Y una de esas cosas que se empezó a desarrollar fueron la teoría de los equilibrios puntuados, que ya ajá, tiene que ver más con estadísticas, modelos matemáticos demostrativos, que acoge más variables. ok. Y eso lo empieza a proponer Don Samsky, Meyer y otros científicos de la época. Ahí ya como que acogen más áreas y a áreas también me refiero a áreas dentro de la biología, como por ejemplo la paleontología, que Ujú, era algo que como que sí se estudiaban las de la época, pero que tenían que ver las del pasado, y ahí es ujú, donde todo empieza a enrutarse y por eso se habla del origen de las especies, porque es desde allá hasta hoy en día que se estudia. ok. Tuve en la universidad un profesor que mencionaba la biología evolutiva como la posibilidad de ver la foto completa. Es decir, cuando tú haces un estudio sobre una característica de una especie, tú estás tomando una foto. ¿Sí? Estás evidenciando qué está sucediendo o qué ha sucedido en ese instante. Ujú, Lo que hace la biología evolutiva es evaluar eso a lo largo de la historia y a lo largo del territorio del planeta. ok. Entonces tú ves toda la película. Créditos para Manuel Ruiz García. Los últimos dos grandes avances, no sé si avances, sino aportes, termina siendo el descubrimiento del ADN o la descripción del mismo Ujú, y cómo todo esto tiene que ver y se relaciona con las teorías, o con, perdón, no, con los mecanismos de evolución de desarrollo o ujú, de desarrollo evolutivo. ok. Y teniendo en cuenta, digamos, este gran aporte que yo creo que cambió no solo, digamos, a nivel de la biología y un poco como de las ciencias exactas, la comprensión del mundo, sino indudablemente también un poco como
lo que hemos recorrido como humanidad, pues porque al final en el ADN llevamos eso, literalmente. ¿Qué otras nuevas teorías sobre la evolución o como qué es lo más nuevo que ha aparecido sobre el tema? Es complejo hablar de novedad, Mm. por lo mismo que te decía que las teorías y el conocimiento se va generando como una bola de nieve y Ajá, es algo que solo arrastra algo más, pero que ya viene de ajá, antes. Entonces, la novedad está en intentar complementar esas ideas que ya están. Y ahí es donde la biología molecular cobra una importancia significativa y todos los avances tecnológicos que con esta se dan. ajá. Entonces, por ejemplo, que ya podamos ver el ADN no solo como bases nucleotídicas, sino que las secuenciaciones, los modelos, las figuras ya se puedan ver digitalmente, Ajá, sí. con una velocidad mucho más rápida, con mayor precisión, porque ese es otro punto que la precisión ha aumentado Mm, significativamente, y es que el rango de error, no solo humano, sino de la vida en sí, siempre está presente. ujú. Entonces, más que eso, pues podríamos hablar de secuenciación, de avances tecnológicos, pero como tal de la teoría, el mayor avance, incluso metiéndome un poco en el lado de la historia, es que la iglesia haya aceptado que ya no es una teoría, sino que es una ley. Ajá, Fácil, fácil, ese podría ser el mayor avance y la mayor novedad, una de las mayores novedades. muy cierto. Pues porque además es bien sabido que la iglesia financió mucho y tuvo que ver desde el ámbito académico con todos los descubrimientos o con toda la financiación académica. Ajá. Solo que tenían ese mismo, como hacían parte de, tenían ese mismo poder para filtrar qué salía y qué no. O sea, yo no te podría decir que en los libros contables de la iglesia está la compra de la primera secuenciación. Pero si tú Ajá. te das cuenta, a lo largo del mundo, las mejores academias Son son... católicas. Entonces, puede que no sea tal cual, puede que no sea directo, pero hay una relación Sí, sí. siempre. Ujú. ¿Qué diferencia biológica más importante existe entre el Homo sapiens y otros, o bueno, otras especies como el Neandertal o el Homo erectus? Mm, podríamos hablar de la cantidad de pelo, Ajá. podríamos hablar de algunas características fisiológicas, como de composición corpórea, Ujú. pero definitivamente, y tiene que ver mucho con el raciocinio que empieza a tener esta especie, son los centímetros cúbicos en el cerebro. Ok. Es la capacidad de líquidos que corren por el cerebro. Ujú. Porque a mayor capacidad, Más conexiones. más conexiones, a pesar de que eso que tú mencionas, de ese racismo en aquella época, de las medidas morfométricas, también generen precisiones. Sí, claro. Porque Ujú. con todo el respeto de las personas que padezcan enfermedades mentales, pero hay cerebros muy grandes que tienen defectos, Sí. que posiblemente tuvieron problemas en el desarrollo. Ajá. Entonces, ¿Qué opinas tú de la evolución del pulgar? la evolución del pulgar puede ser referenciada como uno de los mayores eh, diferenciadores, no exactamente del Homo sapiens con el Homo erectus y el Neanderthalis, Ujú, porque estas tres especies lo tenían, ujú. sino con el resto de los homínidos que vienen en esa cadena. Ok. Pero más allá de eso, o sea, más allá de en sí el pulgar, es las habilidades que nos da, ¿no? Ok. Entonces, el poder cerrar la mano, el poder agarrar cosas y de ahí en adelante, pues ya todo el desarrollo de herramientas y cómo estas herramientas sirven para distorsionar, cambiar, modificar casi que a nuestro entorno, a nuestro antojo, el ambiente El que nos ambiente. rodea. Que si me lo preguntas, si esto ya es una opinión muy personal, nuestra mayor diferencia con el resto de los animales, más allá del raciocinio incluso, es el poder modificar nuestro ambiente. Ok. Porque eso Mm, es lo que hoy en día, y me voy a adelantar a una de las preguntas que ya hemos charlado por ahí, y es que lo que está sucediendo hoy en día es que ya la selección natural no es lo que está determinando lo que viene.
sobre todo en nuestra especie me refiero, Ujú. porque ya la probabilidad de que a ti te coma un depredador es muy baja. Mm. O sea, puede existir, obviamente hay casos en el mundo de humanos que han sido comidos por, Serpientes. por serpientes, por tiburones, por leones, por lo que quieras. Ujú. Pero si eh, comparas eso con la proporción que hay en otras especies actualmente o en nuestra especie hace muchos años, pues era mucho mayor. Lo que sí sucede es que seguimos disputando de manera casi que natural por recursos, por la selección sexual sigue estando. O sea, digamos, en lugar de estar luchando contra un depredador de otra especie, nosotros somos los depredadores. No, La mente de tiburón. evolucioné. Y ahí es donde teorías de las ciencias sociales como el mercado se equilibra solo, no lo sé, Mm, ¿sí? la mano Porque invisible. el mercado termina siendo el azar de dónde naces tú, con quién naces, con qué capacidades naces, ¿Con qué posibilidades naces? Ujú, con qué capital social, cultural, con qué capital económico ujú. para poder desarrollarte. Siguiente pregunta. ¿El Homo sapiens en dónde evolucionó? África. ¿Sí o en dónde? Sí. Homo sapiens. Y empezó Lucy. a Lucy, ajá. Y empezó a chin, 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 explorar por todo el mundo y los alrededores. ¿Es posible que en algún momento en África hubiera neandertales mientras habían Homo sapiens en otras partes del mundo? No, no, sería una imprecisión. Yo no he leído al respecto Ok, de un estudio que lo compré, ok. ¿sí? Porque es que además hay que tener en cuenta que para ese entonces el mundo no estaba construido como lo conocemos hoy en día. En ese entonces era una Pangea. Ya no Ajá, era la Pangea, ya estaba un poco más distribuido, ya estaba un poco más fraccionado, ajá. pero pues igual los Estaba. territorios estaban mucho más compactos Y no eran iguales a los de ahora. y no eran muy diferentes a los de Ujú, ahora. ok. O sea que, digamos, podríamos decir que hoy en día no somos tan diferentes a como eran los seres humanos hace 15 millones de años. Muy probablemente no. Y el argumento es que, como lo veníamos hablando anteriormente, la selección natural direccionó esos cambios morfológicos, sobre todo en el Plioceno, en el Mioceno, cuando la selección natural era más direccionada hacia esos homínidos. Ok, listo. O sea, pero hoy en día ya, digamos, adaptaciones no tendríamos, de pronto, bueno, sin saberlo, las cerebrales. No, y nuestros genes están mutando en todo momento. O Pero sea, morfológicamente, digamos que nos salga otra pierna. No creo. estamos hablando de algo muy, o sea, me propones algo muy extremo, Ujú, pero pues definitivamente hay personas con 6 dedos, por ejemplo, ok, para no ser algo así tan exagerado, pero que es real. ok. Eso es una mutación. Ah, bueno, sí, al final la evolución es producto de mutaciones. Las muelas del juicio es otra. Mm, Que a mí me salgan y a mi hermana no, que a mi hermana le salgan y a mí no, que me salgan solo 2 y no las mm, 4. Eso también vienen siendo mutaciones que son muestras fehacientes de la evolución. ujú, Y ok. no es instantánea, reitero, pero hay mutación. Y siguiente pregunta, y creo que una pregunta que nos hemos hecho. Algunas Bueno, personas, sí, digamos, si uno se mete como en temas prehistóricos, o pues a mí siempre me ha surgido la pregunta de por qué nosotros tuvimos la suerte sobre todas las especies de humanos o de homínidos, no sé cómo se dice, de sobrevivir y los otros no. y la respuesta tiene que ver con un cambio en la misma pregunta. Entonces yo te cambiaría la palabra suerte por azar. Ajá, Y bueno, sí podría ser algo de suerte porque nos tocó, ¿no? Hay quienes disfrutamos la vida, pero, pero el punto ahí está en que es el azar netamente el que determinó eso. ajá. Porque el mínimo cambio, así como quien dice, como dice un gran cantante, el aleteo de una mariposa pudo haber cambiado la historia, Ujú. ¿sí? El aleteo de esa mariposa pudo haber hecho que no hubiésemos sido nosotros, sino los neandertales quienes lograran conquistar un poco más de terreno y hayan proliferado. O sea, en muchos sentidos, yo diría que tanto biológico como culturalmente, nosotros somos productos biológicos e históricos del azar, en muchos Absolutamente. sentidos. Incluso, así hubiese sido tu misma mamá y tu mismo papá,
dentro de la recombinación de esos Mm, mecanismos, Hubiera pudo sido haber sido diferente. otra Mafe, Sí, miren a sus hermanos. tal cual. Y son, bueno, sus hermanos de los mismos papás. Sí, ¿Ya estamos entendieron? en Colombia. Bueno, ¿algo más? Oh, Agradecer por la invitación. Siempre es un placer ver, escuchar y, por supuesto, ser parte de los historietas. gracias. Bueno, esperamos que les haya gustado muchísimo el video. No olviden suscribirse a Los Historietos en redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, como Los Historietos. No olviden darle like a este video, comentarlo. Cuéntenme en los comentarios de pronto si les hubiera gustado hacerle otra pregunta a Esteban. Que lean mi tesis en... Un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.